Hola, estimados lectores. Hoy les voy a presentar uno de mis primeros libros que escribí cuando tenía alrededor de 30 años, y que ha tenido más reediciones, más de 20 reimpresiones en varios países y lenguas. Se trata de Reparar la escritura, didáctica de la corrección de lo escrito. Vamos allá. Este es un libro que surgió de manera muy casual con interacción con un grupo de maestros a finales de 1980. Yo entonces estaba trabajando como profesor de lengua catalana para adultos aquí en Barcelona. Había acabado, estaba acabando mis estudios universitarios de grado y estaba actuando de coordinador de estos profesores que me pidieron que les orientara y les formara en temas de corrección de redacciones y de textos escritos, porque ellos tenían la sensación de que estaban dedicando mucho tiempo a esta tarea y que no siempre tenía los efectos positivos deseados, ¿no? Esta imagen que ven ustedes a la izquierda es representativa de lo que podemos sentir muchos maestros y docentes cuando corregimos los deberes de los alumnos, ¿no? Que estamos rodeados, ¿no?, de pilas de trabajos, le dedicamos mucho tiempo y luego vemos que los alumnos siguen repitiendo los mismos errores, ¿no? Entonces, pues yo no tenía mucha información respecto de aquel tema en 1980 y lo que hice fue crear un cuestionario que pasé a todos los docentes conocidos que trabajaban en aquel contexto. Todos respondieron. El cuestionario era muy simple y se basaba con las preguntas de qué corriges, cuándo corriges, etcétera, ¿no? Y ese fue el origen de este libro. La primera edición del libro se publicó en catalán en 1989. Era un librito pequeñito de 42 páginas, recogía las respuestas de estos profesores ordenadas, se ordenaban de forma muy sencilla con las preguntas básicas de cualquier acontecimiento, ¿no? ¿Qué, quién, dónde, cómo, dónde, para quién, por qué, etcétera, ¿no? Y es un libro que recogía también algunas experiencias prácticas de cómo podemos corregir de manera más eficaz y que tuvo bastante éxito porque, bueno, incluso en catalán y siendo una cosa bastante específica, pues 2 años después ya se hizo una reimpresión del mismo. Pero realmente la edición importante que ustedes, mis lectores, conocen, pues se realizó en 1993. Este ya es un libro que se basaba en el anterior, que se basaba en la encuesta que les he comentado, pero que ya recogía pues todas las prácticas que habíamos aprendido a lo largo de estos años, las lecturas que había realizado de otros autores, de modo que es un libro mucho más completo, que tiene ya 140 páginas, el anterior tenía, como les dije, 42 solo, y es un libro que se publicó en el año 93, pues en doble versión, en catalán y en español, ¿no? Y ustedes tienen aquí a la izquierda las dos portadas que incluyen la misma referencia metafórica a pintar o repintar una habitación con la escalera, los cubos de pintura, los pinceles y las letras ABC que hacen referencia a la escritura. Es un libro, como les decía en la presentación, que ha tenido mucho éxito porque lleva como 23 o 24 ediciones en total, ¿no? Y en varios países. En México se ha realizado una edición especial por parte de la Secretaría de Educación Pública y la versión en español, como pueden ver, es que prácticamente se ha reeditado cada año o cada 2 años, ¿no? De modo que en 2015 tenía unas 22 reimpresiones y ahora pueden ser ya 23 o 24 o 25, ¿no? De hecho, ahora es mucho más difícil porque con las impresiones digitales o con los e-books, pues esta idea de reimpresión es más difusa, ¿no? Pueden ver ustedes aquí las portadas más conocidas de estas reimpresiones, que son diferentes de las anteriores, que eran los originales, y que, bueno, ya no tienen una alusión tan directa a la corrección. Aparecen, pues bueno, fotos de juegos, de letras o de una escalera
de incendios, de huida en el caso de incendios, ¿no? Que ya tienen, pues bueno, referencias más indirectas al tema de la corrección, ¿no? La de abajo, en color pues más azul, un azul verde con la portada gris, la contraportada es azul verde, pero la portada es más gris, es la edición de la Secretaría de Educación Pública de México. Y bueno, pues como pueden ver ustedes, este es un libro muy práctico que aborda una cuestión, como les decía, que preocupa mucho a los docentes y que tiene un enfoque muy práctico, muy operativo, ¿no? Sí que hay pues algunas referencias a las teorías conductistas o cognitivistas de lo que es un error y de cómo hay que entenderlo y tratarlo, pero el foco va directamente dirigido a los docentes y a darles consejos, orientaciones y recursos para que la corrección de texto sea mucho más sencilla, ¿no? Y mucho más operativa, ¿no? Entonces, uno de los documentos que incluye este libro y que ha tenido más repercusión y se ha reproducido más veces son pues, los dos resúmenes finales. Uno de ellos es este que ustedes ven aquí en esta captura de pantalla, que ofrece 10 consejos a los docentes para mejorar la corrección, ¿no? Y estos docentes son, bueno, estos consejos son: no tienes que corregirlo todo, corrige solo lo que el alumno puede aprender, intenta hablar con el alumno, es mucho más fácil y puede garantizar que el alumno entienda mucho mejor lo que tiene que corregir, lo que ha hecho mal. Utiliza la corrección como una técnica, no tiene que ser siempre el mismo procedimiento. Puedes revisar distintos tipos de recursos para trabajar la corrección, fomenta la autocorrección del alumno, etcétera, ¿no? Y el segundo recurso que incluye el libro y que también ha sido muy reproducido es el equivalente a este que acabo de comentar, pero para los alumnos, ¿no? Porque claro, la corrección de textos escritos es una cuestión entre estos dos roles, ¿no? Entre estas dos figuras. Entonces, o sea, si solo modificamos el comportamiento de uno de los docentes, o sea, tampoco garantizamos que la cosa funcione, ¿no? Entonces, también hay una hoja informativa para los alumnos del profesor, ¿no? En el libro se incluye la hoja informativa para mis alumnos, ¿no? Para los alumnos de Daniel, que es un pequeño texto fotocopiado que yo pasaba a mis alumnos el primer día de clase, en el que les ofrecía pues algunas directrices sobre la corrección, ¿no? Entonces les decía: mira, o sea, no te vamos a corregir todo lo que tú escribas, porque profesor el maestro tiene muchos docentes, muchos alumnos, perdón, y no es posible que te corrija todo, absolutamente todo, ¿no? Entonces, si tú solo puedes escribir lo que el docente puede corregir, pues no, esto no funciona. Tú tienes que ir escribiendo de manera periódica y el profesor te corregirá algunos trabajos y te orientará. También es posible que te ayude un compañero, otro alumno de clase, ¿no? Tú también puedes ayudar a corregir los textos de otro compañero, ¿no? Y en el fondo es muy importante que tú desarrolles una conducta de autocorrección, porque esto es lo que realmente deseamos, ¿no? Que el alumno sea autónomo y pueda gestionar por su cuenta las propias faltas que comete, ¿no? Que pueda identificarlas, que pueda buscar recursos de corrección, enmendarlas y presentar un texto aceptable a sus lectores. Este es un libro que también ha tenido pues cierta repercusión en las redes sociales y en otras publicaciones. Aquí ven ustedes varios vídeos que resumen algunas de las ideas de este libro que pueden encontrar en YouTube, realizados por algunos de mis lectores, y también ven una captura de pantalla de estos documentos de preguntas y respuestas o consejos que yo daría a los docentes. Y finalmente aquí tienen pues la relación de citaciones que ha recibido este libro, el Google Académico, donde pueden ver pues que es uno de los libros míos que ha recibido más citaciones, en concreto citas, en concreto más de 1100, ¿no? Y bueno, es un orgullo, pero bueno, lo más importante que yo siento como autor es pues bueno, la idea de que muchos docentes han podido mejorar sus prácticas de corrección de textos gracias a este libro y a los consejos que incluye, y que los alumnos de algún modo han mejorado su capacidad de escritura, que es lo importante, ¿no?
Claro, esto ha cambiado mucho, ¿no? Este libro es de finales de los 80, principios de los 90, cuando no había ni verificadores ortográficos, ni asistentes de redacción, ni por supuesto ChatGPT u otros recursos de inteligencia artificial que permitieran mejorar el texto, ¿no? De modo que esto ha cambiado mucho, ¿no? Pero al final, con más herramientas o menos, quien acaba decidiendo si un texto es correcto o no es el autor, es su autor, y muchas veces pues es una decisión humana, ¿no? No muchas veces, siempre es una decisión humana, de modo que la necesidad de corregir y de ayudar a los otros a corregir sus textos de manera más eficaz siempre estará aquí. Hasta la siguiente entrega.